Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo podcast de Primo. Es el número sin número realmente. Tengo que buscar un título para este podcast porque, bueno, actualmente no me acuerdo por dónde voy. Si no recuerdo mal, el último fue como que 2023, hablando un poco sobre el inicio del año, diferentes metas, propósitos, bueno, un poco de ideas, ¿no? De cómo iba a ir el año. Y bueno, han sido ya casi 3 meses completados, casi 100 días. A falta, estamos a día, bueno, ya no sé a qué día estamos, da igual. Creo que es día 7 si no recuerdo mal, de abril. A punto de cumplir 100 días en este 2023. Y lo cierto es que tenía ganas de grabar otro podcast, de compartir un poco esos pensamientos que tengo, ideas y demás. Pero por primera vez en bastante tiempo, sinceramente no tenía ganas. Me gustaría realmente profundizar en el porqué de esto, pero yo creo que es un poco por agotamiento general, ¿no? Agotamiento mental. Aunque a veces tengas ganas de hacer algo, que tengas esa motivación, si la mente no quiere, pues no lo haces. Y eso es un poco lo que ha pasado, que mi idea era hacer un podcast mensual, hablando un poco sobre todos los temas, incluso traer alguna tertulia. Pero simplemente el hecho de pensar en ponerme, en decir, no, es el momento ahora de hacer esto, también buscar un hueco, ¿no? De tiempo en mi atareada agenda, la verdad. Y eso, pues poco a poco, me ha ido llevando hasta este momento, que por fin he tenido un remanso de paz en toda esta rutina abrumadora de sucesos que han ido pasando. Y aquí estamos, por fin. Ha costado, vamos a ser sinceros, ha costado un poquito. De hecho, no pensaba ponerme a hacerlo, pero bueno, me he animado. Digo, venga, vamos a sentarnos aquí, vamos a encender todo, a poner todo en marcha, que estaba un poco oxidado en general, he tenido que actualizar un par de cosas. Pero bueno, en general, el formato poco a poco de mis podcasts yo creo que ha ido mejorando. Aunque son pocos, porque ha habido cierto, hay una cosa cierta, que es que no he pasado muchos podcasts a Spotify y ni Apple a Podcast ni nada de eso. Los he subido directamente a YouTube. También por pura comodidad. Es mucho más fácil subir un vídeo a YouTube porque yo cuando grabo los podcasts, como el que estáis escuchando ahora mismo, lo que hago es crear, grabar la pantalla. Bueno, me he equivocado un poco. Grabar lo que está capturando la cámara y el audio, y bueno, eso es un formato directamente de vídeo, ¿no? Yo creo un vídeo y a YouTube subo el vídeo. En el otro caso, en Spotify y demás, lo que tengo que hacer es ese vídeo, meterlo en un software y decir que me separe el vídeo del audio y quedarme solamente con ese archivo famoso que es el .mp3, que supongo que todos conoceréis. Y ahí es cuando yo lo subo a los demás sitios. Entonces, cuando tengo que hacer esto, pues a lo mejor son 40, 50 minutos, incluso una hora, y digo, pues mira, lo subo a YouTube, que es darle un botón, dejo el ordenador encendido y me olvido. De la otra forma tengo que estar, pues bueno, esperando un poco más, me entretengo un poco más y bueno, si quiero al final pues ser constante, eso lo tendría que cambiar un poco. De hecho, este podcast seguramente vaya a estar en Spotify también, porque me parece una plataforma, Spotify, Apple Podcast, todas las que son así, las que se suben automáticamente, ¿no? Desde donde los subo, es mucho más cómodo para el oyente usar una aplicación de estas, porque YouTube es un poco asqueroso. Yo voy a ser sincero, vamos aquí a abrir un melón. Yo pago por YouTube. Y diréis, ¿cómo pagas por YouTube? Sí. Pago por YouTube Premium por el único motivo que tengo realmente es que la tablet y el teléfono, lo único que me interesa es poder descargar cosas. Hay algunas canciones que, bueno, están descargadas, las tengo, no están subidas a Spotify, entonces las tengo ahí. Y también es que puedo reproducir vídeos sin tener la pantalla encendida. Entonces puedo estar escuchando un podcast en directo, que eso no se va a subir a otra plataforma, y estar mientras, pues con el móvil en el bolsillo sin ningún problema.
Es una comodidad que, bueno, yo la asumo. Es un poco una pijería, lo admito, porque, por ejemplo, presuntamente, digo, hay gente, ¿no? Que en sus ordenadores tienen bloqueadores de publicidad y entonces hay a personas, no digo que sea yo, hay personas que pues no tienen anuncios en el ordenador, guiño, guiño. O sea, nos entendemos, que se puede ver YouTube sin ningún problema, sin tener que estar ahora. De hecho, justo estaba aquí probando en otro navegador que tenía, y es que te ponen 15, incluso 30 segundos de anuncios. Es un tema bastante... Ahora, el tema de la publicidad en Internet está aumentando a niveles de la televisión. Y eso es un poco peñazo. A ver, no hemos llegado todavía a los famosos 7 minutos de anuncios, pero poco a poco nos estamos empezando a acostumbrar a ver anuncios en todas partes. Tú abres Instagram, te pones a ver historias y hay muchas historias que las saltas automáticamente, porque ya el cerebro te las saltas, pero son publicidad. Y si somos conscientes, poco a poco nos están empezando a colar muchísima publicidad en todo lo que vemos. Aparte de que luego los creadores de contenido pues hacen hacen su propia publicidad, ¿no? De las marcas que hacen un sponsor. Pero aparte de eso, quizás cada 4 historias de Instagram podríamos estar hablando de un anuncio. 4 por 1. ¿Quién sabe? No, no sé exactamente el dato, pero está empezando a cansar. Me cansa que estar usando cualquier red social y estar viendo anuncios todo el rato. Yo creo que al final es el internet, es lo que hay, que nos tenemos que acostumbrar a que la forma en la que funcionan las cosas es con publicidad y si no hay publicidad pues no habría ese servicio. Bueno, es un poco lo que hay. Habría que conformarse. Pues a ver, en este caso un poco sí, porque ¿qué otra alternativa tienes? ¿No usar la aplicación? Sí, puedes hacerlo. Pero sí, bueno, es que es un poco relativo. Si tú quieres dejar de usar las redes sociales, eres completamente libre. Es algo que me gustaría hacer. ¿Que ahora mismo lo voy a hacer? No creo. Porque hay muchas cosas interesantes, estás al día. Es como... Las redes sociales al final es como el periódico de hoy en día. Tú entras allí y ves lo que está sucediendo, la actualidad, que sí, que luego hay muchísima morralla, pero muchísima morralla sobre muchos temas, gente peleándose por tonterías, discutiendo por simplemente batallas de orgullos. Sí, así es. Es un poco, también las redes sociales es un poco el lugar donde la gente se desahoga. Y no hablemos ya de Reddit y demás, donde hay comunidades de gente que simplemente entran para contar pues su... Vamos a hablar así, ¿no? Hablan sobre su mierda de vida, así, simplemente, hablemos así. Y solo hablan de lo mal que les va, de que la vida es asquerosamente mala, pero no buscan una comunidad de gente que les vaya a ayudar. No, no, lo único que quieren hacer es contar sus problemas y ya está. Es como tirar la basura. Ellos quieren tirar la basura o sacarla fuera de su casa, pero sigue acumulándose en su propia casa. Es decir, bastan a estar siempre rodeados de basura que van a intentar poco a poco ir tirando, pero no van a hacer nada para que esa basura no deje de salir. Creo que esa es la metáfora correcta, ¿no? Que no se van a detener en cómo puedo cambiar como persona, qué es lo que estoy haciendo mal y cómo puedo mejorar. Y es una pena porque realmente hay comunidades que luego están bastante bien, en las que la gente se apoya y se ayuda. Gente que pasa por dificultades, problemas y piden consejo a los demás. Y hay gente que realmente pues da buenas ideas y hay una cierta pues sentido real de una comunidad, ¿no? De qué es una comunidad de verdad. No eso de tirar la basura y que todos tiramos la basura aquí y ya está, no queremos dejar de tirar la basura. Pero como yo he hablado en alguna ocasión, en algún podcast, al final las redes sociales, ¿qué te van a aportar? Aparte de... A veces yo creo que los algoritmos, si no recuerdo mal, hay algunos algoritmos de algunas redes sociales que lo que buscan es mostrarte contenido que sea controversial. Este contenido controversial lo que va a hacer es que tú interactúes con él. Pues te quejes, opines,
compartas a tus amigos. Es decir, por ejemplo, un contenido controversial. Vamos a poner un ejemplo. Em, robar un banco y pegar a un bebé está bien si lo haces para dar el dinero a niños desfavorecidos. Pongamos, ¿no? Es un asunto que obviamente pues está mal. Pero imagínate que hay gente que dice, no, es que está bien porque estamos dando dinero a niños desfavorecidos. Porque un niño sufra, ¿no? Solamente va a sufrir un niño y vamos a ayudar a muchos. Por ejemplo, simplemente ese detalle. Pues ya va a haber mucha gente discutiendo sobre esta tontería y poco a poco pues yo qué sé, ese texto, ese tweet, lo que sea, ese Reddit, se va a hacer viral. Y al final lo que están consiguiendo es que gente ingrese a esa red social para dar su opinión. Ese es el punto, eso es lo que buscan, que la gente esté ahí. Las redes sociales van a matarse entre ellas para ver quién consigue que la gente esté, con quién la gente se vaya, ¿no? Es como cuando tú pones a un perrito en medio y pones a dos personas a los lados y le dices, venga, a ver a quién elige, pues es lo mismo. Nos ponen en el medio y cada una pues ofrece una chuche diferente, a ver quién ofrece más chuches para ver con quién vamos. Y es así, nos tratan como si fuéramos perros o cualquier animal. Venga, no vamos a ser despectivos con los perros, pobres perros. Que bien que ladran, ¿eh? En fin. Pero bueno, queremos a los perros un poquito. No mucho, pero un poquito. Eso es el problema. Que al final nos quieren tratar como puro ganado que va de un lado a otro sin pensar. Y cuando te pones y te paras a pensar un poco en lo que estás viendo o en qué te estás moviendo, te das cuenta de que a veces no tiene ningún tipo de sentido. Que estás perdiendo, por así decirlo, el norte. Y es algo que da un poco de miedo. Porque cuando entras en un bucle con las redes sociales, cuando te pasas horas viendo reels, TikToks, lo que quieras, hay veces que simplemente es la inercia lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Es esa inercia de seguir consumiendo contenido, esa dopamina, ¿no? De que de tanto se habla en diferentes podcasts, en demás, la dopamina, ¿no? Esa sustancia que segregamos cuando estamos pues teniendo una experiencia, emociones, etcétera. Las redes sociales buscan en inglés es dopamine rush, ¿no? Como que te dé ese chute, en español diríamos que es el chute de dopamina, que te haga sentir mejor, que te inhiba de la realidad. No, lo que buscan las redes sociales es inhibirte de la sociedad, de la realidad. Entonces, si consigues cambiar, ¿no? esa fuente de dopamina por otras, al final dejan de tener tanto poder sobre nosotros. Esos reels, esos TikToks dejan de tener tanto poder de atracción. Si empezamos a leer más, a desarrollar otros hobbies, ya sea dibujar, hacer maquetas, hacer ejercicio, al final poco a poco ese chute, ¿no? Esa adicción desaparece, poco a poco. Pero otra cosa es cierta, que cuando dejas de realizar las otras actividades, las redes sociales están ahí otra vez y al final es como un poco el bucle, ¿no? De que no, vale, lo dejo y me pongo a hacer otras cosas, pero vale, ya me he cansado de las otras cosas, vuelvo a las redes sociales. Entonces es complicado, ¿no? Salirse de esa pequeña rueda que gira y gira y que no va a dejar de girar, porque al final las redes sociales siempre van a estar ahí y cuesta más ponerse a leer hoy en día, cuesta muchísimo más, que antes era como, no, el hobby, ¿no? Leer y te abstraes en tu mundo. No, ahora cuesta más leer que ponerte con el móvil, que lo desbloqueas en un segundo y estás ahí. Había un psicólogo que hablaba sobre simplemente el desbloqueo del teléfono, ¿no? Cómo cada vez desbloquear el teléfono y acceder a las aplicaciones es más rápido. Antes tenías que encender el móvil con el botón, teclear el código, etcétera. Ahora simplemente te escanean la cara y ya estás ahí. Compras con tu cara. Haces un montón de cosas con tu cara simplemente. Ahora mismo dices, bueno, es que estoy aquí viendo unos productos en Amazon y, uy, qué buen producto, ¿eh? No sé si me lo no sé si me lo compro, si me lo puedo permitir, pero es que tardo un segundo, menos, venga, vamos a decir que tardo 5 segundos en comprarlo.
es que antes tenías que irte a la tienda, coger el coche, ir andando, coger el transporte público, ir a una tienda, ver los productos, pensarlo, quizás no traías el dinero suficiente o ya lo dejarías para otro momento y ya está. Pero es que ahora estás en tu cama, ves un producto que te gusta y con tu cara desbloqueas la tarjeta de crédito, de débito, la que sea, y pagas. Es que ahora, en un segundo, puedes tener, bueno, en un segundo, venga, en un día puedes tener el artículo que tú querías. Es decir, estamos como perdiendo ese, ese momento, ese tiempo de reflexión que, por así decirlo, antes teníamos, de pensar realmente si necesitábamos eso. O si, venga, vale, pues me espero 1 o 2 semanas y ya veo si me lo compro. No, no, es que ahora ya mañana lo quiero y mañana lo voy a tener. O incluso ya estamos llegando al punto en el que incluso hoy puedes tener lo que querías. Es decir, tu cuerpo, tu cerebro se está acostumbrando a conseguir las cosas al momento. Entonces la satisfacción que te va a dar un libro, salir al campo, no va a ser la misma. Porque puedes tener esa satisfacción mucho más rápido sentándote en la cama o tumbándote, lo que te dé la gana, o en el baño, y te pones a ver durante 1 hora sin haberte dado cuenta 300 vídeos, que a veces asusta la cantidad de vídeos que consumimos al día, es que no nos damos cuenta. Es que es algo que no te das cuenta cuando lo estás viendo. Y cuando llega el final del día y hay veces que dices, no, es que quiero encontrar uno que había visto antes. Y empiezas a subir y a subir. Y ves que no lo encuentras. Y estás varios minutos subiendo rápidamente para ver si lo encuentras. Te das ahí que algo no va bien. Algo pasa. Que estás como escapando de la realidad. Y a veces es lo que en general da miedo porque pierdes el tiempo. Y el tiempo, como dice el dicho, ¿no? El tiempo es oro. Y hacer esto, al final acabas cansado de tanto... ¿Cuál sería la palabra? Es de tanto input, ¿no? De tanto contenido, ¿no? Al final acabas saturado. Y la saturación es una sensación bastante mala. Porque es como si estuvieras lleno, ¿no? Cuando tú comes mucho y te llenas y dices, uff, es que me encuentro muy pesado, pero es mental. Y el problema es que no se te va a ir rápidamente. Porque a lo mejor cuando estás lleno dices, venga, va, espero unas horas, a lo mejor un día. Pero cuando estás saturado mentalmente, hasta que poco a poco empieza a desaparecer esa sensación, puede pasar mucho tiempo. Pueden pasar días, incluso semanas. Y ya no hablemos si a lo mejor ha sido algo tan profundo que hasta dentro de un par de meses no te sientas mejor. Es por eso, ¿no? De lo que hablábamos antes, que como todo se está centrando en hacer que no pensemos directamente. Es que no pensemos y que estemos ahí y ya está. Nos vendas lo que tú tengas, un producto que no me sirve para absolutamente nada, no lo quiero, no lo necesito, pero al final me lo metes tanto por los ojos que ahí va a estar. O sea, al final, la incapacidad que está teniendo, por ejemplo, en el tema de las series. Antes las series tenían tropecientos capítulos y además duraban los episodios muchísimo tiempo. Poco a poco las series tienen menos episodios y duran menos los episodios, pues porque la gente se cansa. La gente dice, uff, es que esto es mucho. Y prefiero estar, pues, 3 horas viendo Reels o TikToks que estar viendo una serie. No hablemos luego de las películas, porque las películas van un poco al contrario. Hay una cosa que no entiendo, así saltando un poco de tema, hay una cosa que no entiendo de las películas y es cómo es posible que cada vez las películas sean más largas. Es que estamos llegando a que el formato de una película de 3 horas es algo normal. Cuando es que 3 horas podría ser perfectamente una miniserie. Es que podría ser una miniserie de 9 episodios, de 20 minutos cada episodio. O sea, es que estamos llegando al punto en el que en el cine hay en sitios que hacen pausas ya. Es que la película oí que para Avatar hay en cines de Italia y por Europa que hacen 2 paradas. Porque la gente no aguanta, se mea. Y es que es cierto, a veces tú vas al cine y estás ahí y ya va a terminar la película y es que te estás muriendo por dentro.
Y es que no te da más la vida. Yo creo que una paradita a la mitad de la película... A ver, puede romper un poco... yo creo que... la experiencia. Pero es que a veces es necesario. Yo creo que es necesario ir al baño. Es algo importante. Y tú no puedes en el medio del cine decir, no, es que me voy a salir porque no me da más la vida y me voy a perder justo la escena final. Que he visto gente que lo hace y digo, tienen que estar pasándolo muy mal, pero muy mal para salirse del cine. Es que tienen que estar en un momento de decir, me muero. Es algo que las películas tan largas también a veces ya pierdes hasta la concentración por culpa de lo que hablábamos antes de las redes sociales y que el contenido son 10 segundos. 3 horas estando concentrado es como un mundo. Y ya no hablemos de ponernos a estudiar. Por favor, es que ponerte a estudiar no te da la cabeza. Por culpa, o sea, realmente sí que da, pero por culpa de esto la mente se bloquea y dice, no, paso. ¿Por qué me voy a estar esforzando tanto tiempo si puedo estar en modo automático, ¿no? Modo piloto automático, aquí sin estar pensando, ¿no? Porque al final no piensas. Cuando tú consumes contenido, no piensas. Estás flotando en el contenido y no estás analizándolo objetivamente ni nada. Simplemente estás ahí y dices, no, bueno, pues a ver qué me traes hoy. Veamos. Ilumíname, ¿no? Ilumíname a ver qué tal. Y eso era un poco, ¿no? Sobre lo que estaba pensando, ¿no? Esa es la pequeña reflexión sobre las redes sociales y demás. A mí últimamente lo que me está gustando más es ver los vídeos de YouTube, sinceramente. Porque al final, un vídeo de YouTube, mientras que haces otras cosas, está ahí gente hablando o explicándote, yo qué sé, física cuántica. Y tú mientras estás haciendo otras cosas y al final es contenido que no estás como 100% concentrado en él, estás haciendo otras cosas, entonces no es que estás en piloto automático, no, lo estás escuchando a la vez y estás concentrado en él, pero mientras estás limpiando la casa. Y a mí me gusta ahora consumir el contenido así, ¿no? Estás haciendo algo, no algo importante que requiera concentración, ¿no? Pero algo que sea, yo qué sé, una tarea sencilla, limpiar el polvo o cocinar y te tienes ahí tu vídeo o lo que sea, en vez de una serie, porque al final la serie te pierde los detalles. Beber agüita es importante, es sano. Al final cuando tú estás viendo una serie te quieres entender, ¿no? Bien la historia y los detalles. Hay series, bueno, que a lo mejor son series malas y dices, no, es que me la quiero ver y me da igual. Digo, bueno, vale, pues ya está. Alto como tú veas. No, yo no voy a decir cómo tienes que ver tú las series. Así cada uno. Pero yo me refiero al hecho de que estar escuchando, por ejemplo, un podcast o lo que sea, mientras que haces otra cosa, es el punto, ¿no? De este contenido. Yo no me imagino a alguien viendo esto concentrado en el ordenador sin hacer otra cosa. Puede ser, ¿eh? Que haya alguien que esté viendo esto y me esté viendo exclusivamente así mirándome a los ojos y digo, bueno, vale, ok, gracias. Gracias por prestarme plena atención. Pero entiendo perfectamente que no va a ser así. Que la gente está haciendo otras cosas con sus vidas ocupadas y que para amenizarlas un poco, algunas tareas repetitivas, consumen este tipo de contenido. Y que ese es el punto, ¿no? Amenizar un poco, pues, el rato. Y que pues un podcast que dure 15, 20 minutos, media hora, incluso los que he grabado de una hora, pues que te amenicen y disfrutarlos. Y ya está, no es algo que digas es contenido de peso aquí vamos a hacer una explicación sobre cómo funciona la antimateria. No vamos a hablar de eso. Estamos hablando de temas generales, cosas del día a día, reflexiones, etcétera. Y esa es yo creo la esencia de esto. Últimamente también me están saliendo un montón de vídeos de gente haciendo podcast. Gente muy rara haciendo podcast. O sea, gente pijos y tal. Y hablando de, ay, es que si no estudias administración, AD, es que eres un poco que como vas a trabajar en McDonald's, ¿eh? Y así, ¿eh? Pero es que literalmente así. Es que no, es que esto no funciona así, ¿eh? Al mundo, si no estudias eso, me pone muy malo. Y la gente se mete mucho con ese contenido. Y es de verdad. Es que últimamente yo llevo haciendo esto ya... Van a hacer 3 años. Es que ya he hecho 3 años desde que hice el primer podcast. Y lo hice simplemente porque me gustaba la idea de compartir pensamientos. Al principio era un poco
Recuerdo que fue además en la cuarentena que me dio un día por decir, ¿y si grabo yo aquí una movida? Fue así, ¿eh? Dije, ¿y si yo me pongo aquí a hablar? Porque tenía un micro para el teléfono. Y dije, si me pongo yo aquí, grabo mi voz y lo subo. A ver qué tal, cómo va, a ver cómo estamos. Y fue una basura. Está por ahí, no se llama Brimo, no se llama Brimo. Está por ahí escondido, que yo me acuerdo del nombre y lo puedo encontrar. De hecho, tengo la cuenta. Pero es que, bueno, en fin. Momentos que dices, me arrepiento de haber hecho eso. No, no me arrepiento. Porque gracias a haber hecho eso, poco a poco fui mejorando. Y gracias a haber empezado estoy aquí. Sí, muy poca regularidad, sí, pero porque al final esto no... Yo no me quiero dedicar a esto. No es mi pasión, no es mi vocación, no es mi trabajo. A mí lo que me gusta es, pues eso, lo que decía antes, ¿no? Compartir un par de ideas y que mientras estás escuchando, pues a lo mejor te rías. Y si te has reído, pues mira, algo he conseguido en el día de hoy. Y ese es, yo creo que al final algo bonito. Pero he perdido el hilo, vale, ya está. O sea, cuando yo empecé, me daba... Y yo me oigo a mí mismo y es que es vergüenza ajena. Y cuando veo los primeros podcasts, que incluso en YouTube hay algún primer podcast de esos... Bueno, no, están en Spotify. En YouTube ya están subidos los de tertulia, los primeros son los de tertulias y luego ya son mejores. O sea, yo me oigo y el formato es: hola, buenos a todos, estamos aquí en un podcast. ¿Qué tal? ¿Estáis disfrutando? Espero que estéis disfrutando de esta tarde. Muy bonito, ¿eh? El cielo. Así fueron los primeros podcasts. Y yo me oigo en ese momento y yo me oigo ahora. Y es que no tiene nada que ver. La soltura que he cogido de sentarme y ponerme con una cámara y simplemente charlar un rato. Y no tengo ni... Es que ni he pensado qué iba a decir. Me he sentado aquí a hablar y a desarrollar ideas. No, a mí los podcasts, salvo que sea una conversación que vaya a ser muy interesante y que vayamos a hablar de otros temas y que vaya a ser, pues, que a lo mejor necesita una estructura, porque si no es un lío con otra persona hablando. Y incluso a veces mis podcasts son un poco líos cuando hablo yo solo, porque voy saltando de temas. Pero yo creo que esa es la esencia, ¿no? Es mi pequeña marca, que mucha gente lo hará también, pero mi pequeña marca es esa improvisación que al final, bueno, a veces veo cosas y veo noticias y digo, mira, esto estaría guay comentarlo en un podcast. Pero digo, es que aquí le va a interesar, yo qué sé, la estafa de Elon Musk con el doge de Twitter. ¿A quién le va a interesar eso? A lo mejor a un par de personas que estén escuchando digan, pues a mí me parecería interesante. Pues sí, pero ponerme a hablar de eso, digo, me da un poco de pereza. Porque ese tío antes me caía bien, pero ahora me cae fatal. Y ahora voy a estar cancelado de por vida, me va a tener una lista negra por haber dicho esto, ¿no? Porque tiene miles de bots. En fin, da igual. Que a lo mejor eso alguien no lo ha entendido, da igual. El caso es que la esencia de esto es la improvisación, es disfrutar de un rato dando algo, ¿no? Dando algo que simplemente pues pueda servir de algo a alguien, que le haga disfrutar de un rato, que eso, ¿no? Como decía antes, que haga reír a alguien. Yo creo que eso es lo bonito que a veces podemos tener en el internet hoy en día, ¿no? Poder compartir con los demás ideas, pensamientos. Uf, qué filosófico me he puesto de repente, de verdad. Por cierto, increíble como Federico está ahora con un nuevo compañero, que es el Grogus. Estamos ahí con él. Bueno, nuevo compañero. Ya estaba el compañero ahí arriba, pero lo he puesto ahí. Entonces, para la gente que haya visto algún podcast anterior, Federico es el fantasma de Pac-Man, que es la mascota del podcast. Llegó aquí un día... Bueno, lo conseguí, la historia... Voy a contar la historia de Federico. Es una historia graciosa. Pues fue en el parque de atracciones. Bueno, un sitio, ¿no? De montañas rusas, etcétera. Como un... Bueno, eso. Supongo que la gente lo conocerá, ¿no? Los que escuchéis lo conoceréis. Y el caso es que había unas máquinas de estas de gancho. Y yo siempre que he jugado, en general, nunca he conseguido nada. Pero nunca. Era algo impensable conseguir un peluche o cualquier cosa de esas. Y resulta que cuando estaba con mis amigos, vi a Federico que estaba muy cerca del borde de caer.
Y dije, puede ser la mía. Puede ser la primera vez que consiga un peluche y aparte que me salga bien. O sea, que me salga rentable porque me voy a gastar poca pasta. Entonces, Federico fue conseguido con 2 euros. La primera fue para colocarlo un poco y la segunda fue para tirarlo a la caja del premio. Así que sí, ese es el valor que tiene Federico, 2 euros. Pero bueno, yo le quiero bastante, es un peluche bastante gracioso. Me hace mucha gracia que siempre esté como la mirada esta del side-eye, que te está mirando así de reojo. Es un poco perturbador. De hecho, es que no está mirando hacia la pared, no, me está mirando a mí. Entonces, siento una presencia. Yo cuando... Claro, yo tengo aquí la cámara, aquí tengo el software de grabación. Y ahí, claro, y yo cuando veo, porque a veces miro, cuando me veis mirar aquí, voy a destripar un poco de todo esto, ¿no? Cuando... Claro, esto la gente si lo está escuchando va a decir, pues yo no te estoy viendo, ¿no? Pero cuando tú estás justo... Yo estoy mirando aquí, estoy mirando el software. Y yo estoy viendo a Federico, ahí. Yo le estoy viendo y me está observando. Bueno, me están observando los tres que tengo aquí. Yo creo que a lo mejor a este hombre le jubilo y pongo a otro. Pero a lo mejor hay un cambio de setup. Nada, es broma. Por cierto, aquí saltando ideas. Desde el primer podcast que grabé hasta este, sinceramente ha mejorado cuantiosamente el tema de iluminación, vídeo, audio, fondo, porque es que antes el primer fondo era... Claro, yo antes grababa aquí, entonces tenía una esquina que era un cuadro gigante de Groot de Guardianes de la Galaxia. Y estaba bien, pero es que era un cuadro gigante y solo se veía eso. Aparte, no tenía un foco, entonces se me veía un poco mal. Y la cámara era la cámara del ordenador, del portátil. Entonces, claro, la calidad era un poquito lo que viene siendo terrible. De hecho, he estado ahora pues tocando cosillas para ver si se puede subir a mejor a YouTube, en mejor calidad, porque YouTube no me gusta nada como se ve. Los podcasts se ven un poco pochos. Que no creo que también, como digo, ¿no? Que la gente se vaya a poner aquí a ver el podcast en vídeo, pero es ya por orgullo personal de decir esto, ¿no? Que se ve bien, ¿no? Que estar orgulloso que estoy haciendo un contenido decente, ¿no? De una calidad decente. Ay, el agua, qué buena es. Es que ya empieza a hacer calor. Y cuando estás hablando un buen rato, se empieza a secar un poco la boca. Cuando estás hablando, además, no es en una conversación tienes pausas. Aquí no hay pausas, es todo el rato hablar. Es que llevo media hora hablando sin parar. Y claro, pues mi garganta, la pobre, se está resintiendo. Entonces, por eso, beban agua, que también es sano. Si no recuerdo mal, hay que beber como 3 litros de agua al día, un poco más, a lo mejor. Es sano. El problema es que a veces, si no tengo el agua al lado, no bebo. Es una cosa curiosa. Yo solo bebo agua si tengo agua cerca. Si no la tengo cerca, me da una pereza terrible tener que estar levantándome y decir, uff, tengo que ir a por agua. Entonces, lo que tenía antes era una botella mucho más grande, que era de 2 litros. Murió. Sí, murió. Y claro, ya no tengo la botella de los 2 litros, tengo una de 1, pero está en la cocina ahora mismo y tengo esta que es pequeña. Entonces, ¿qué quieres que haga? Pues voy bebiendo poco a poco y cuando se agota, pues se ha agotado y no me levanto. Ahí me lo voy a apuntar en puntos negativos, no se levanta por agua. Ahora sí, bueno, ahora no me voy a levantar a por agua porque estoy hablando, pero después de hablar sí que me levantaré a por agua. Es importante. Pero bueno, tonterías aparte. Este ratito que he estado hablando, no, todavía no voy a terminar, pero este ratito a veces sienta bien, ¿no? Como estar soltando ideas, estructurando un poco también pensa- pensamientos que he tenido. A veces yo creo que todo el mundo debería de probar de sentarse, aunque no lo vaya a compartir, ¿no? Que no lo vaya a subir a ningún lado. Sentarse delante de un móvil y ponerse a hablar sobre la vida y luego oírse a sí misma. Y es interesante porque a veces dices, jo, es que como he dicho esto, pero esto realmente pienso así y tal. Te ayuda a ordenarte un poco las ideas. Y está bastante bien. Ahora estoy contento de haberme puesto a hacerlo. Antes no lo estaba. Antes estaba como, uff, estoy empezando aquí, ¿qué voy a decir? ¿Qué tal? Es un poco esa ansiedad. Sí, porque es una ansiedad, ¿no? La ansiedad de decir, uff, tengo que ponerme a hacer esto.
pero al final lo empiezas a posponer y ya no tienes tiempo para hacerlo bien y lo tienes que hacer con prisas. ¡Fua! O la ansiedad. A mí lo que me entra muchos nervios es cuando hay planes a futuro de cosas y no lo tengo todo controlado, ¿no? Es como no tengo toda la situación agarrada. Es como que no, tengo que esperar. Y a veces he estado varios meses viviendo en incertidumbre, realmente, ¿eh? Incertidumbre constante, diaria, y todo el mundo preguntándome. Y yo no podía dar la respuesta porque yo no la tenía. Yo no la tenía. Haré un podcast hablando tranquilamente sobre esto, es algo que tengo pensado. Y ese sí que me gustaría estructurarlo más. Que es sobre cómo estudiar las oposiciones, cómo enfrentarse mentalmente a estudiar, a abandonar un poco en general tu vida social, a hacer sacrificios, porque es algo que a veces te das cuenta también en esos momentos quién es la gente de verdad, ¿no? Quién está ahí realmente, porque cuando te centras en unas oposiciones, tienes que sacrificar cosas. Eso es algo que hay que asumir realmente desde el principio. Hay que sacrificar. Lo primero es la vida social, al final. Porque los fines de semana olvídate de salir. No tienes tiempo para ver a la gente. A lo mejor si es un fin de semana al mes y da gracias. Porque tienes que estar estudiando. Es que si no estudias esas 5 horas, alguien va a estar estudiando esas 5 horas y te va a adelantar. Entonces, como es una carrera de fondo, al final la gente que te acompaña en estas carreras de fondo y que no se queda atrás, que no te abandona, por así decirlo, es la gente que al final vale. Y te das cuenta de muchas cosas en general gracias a experiencias como estas, experiencias bastante duras, porque, claro, las personas no se dan cuenta del esfuerzo que estás haciendo. Porque es un esfuerzo muy grande sentarte todos los días a estudiar algo cuando estás cansado, cuando ya no te da más la mente y te fuerzas y te fuerzas más y lo tienes que hacer porque es lo que tú has decidido, ¿no? Y yo creo que ese es el punto. Si tú quieres realmente estudiar una oposición, tienes que quererlo y tienes que mentalizarte realmente para hacerlo. Porque si no, ay, hoy no quiero estudiar, hoy me voy a ir con mis amigos. Y mañana llegará otro plan y dirás, venga, vale, me voy, ya estudiaré mañana. Y así pasan los días, pasan las semanas, y no estudias, o estudias poco. Y llega el examen y te preguntan algo que realmente sí podrías haber sabido, o que sí que podrías haberte acordado. Pero como has estudiado poco, o a lo mejor no has estudiado, no te acuerdas. Y alguien que sí se ha esforzado de verdad, sí. Y esa persona lo va a conseguir, y tú no lo vas a conseguir. Ese es el punto. Entonces hay gente que no entiende eso. El gran sacrificio que es y el esfuerzo personal de hacer algo así. Que a mí me parece que es algo muy difícil y que no todo el mundo realmente puede hacerlo. No todo el mundo se puede poner a ello. Entonces al final la vida te da esas, ¿no? Como esa lista de cosas que dices, vale, pues aquí... es que también, a ver, siguiendo hablando de esto, ¿no? El agotamiento mental que uno tiene incluso te dura varios meses después, porque te has esforzado tanto y has estado tan centrado y concentrado tanto tiempo que la mente hace ¡puf! Y tienes que estar esperando tiempo a recuperarte, porque ha sido una carrera, un maratón, y en un maratón al día siguiente estás muerto. Pero mentalmente el cansancio puede durar mucho más. Y hay gente que no entiende eso y que no tiene paciencia con las personas que se han esforzado mucho. Y al final es lo que pasa, que esa falta de... Al final es falta de... Es que tampoco es fácil ponerse en el lugar de una persona así, porque tú no es fácil entender el esfuerzo que hay detrás de ponerte a estudiar un examen. A veces sí, porque no. Porque todo el mundo sí conoce el examen de su universidad, bachiller, grado. Pero es que esto no es lo mismo. Es que tú ahí estás jugándote el aprobado. Aquí te estás jugando algo más. Aquí es una lucha con mucha gente. Estás luchando con mucha gente por conseguir una plaza. Y a lo mejor hay muy pocas. Y esta es una lucha constante, es una guerra. Y vas ganando poco a poco batallas. La gente no entiende eso. La gente cree que es como estudiar para un examen normal y ya está. Pero es algo más.
Y ese algo más, a veces puedes intentar explicarlo, pero hay poca gente que lo vaya a entender. Yo creo que también entiende mucho la gente que también lo ha hecho. Yo creo que la gente que ha estudiado también una posición va a entenderte, personalmente. Y ahí está el punto. Pero bueno, al final la vida es así, ¿no? No todo el mundo vamos a entender las situaciones de los demás porque no vamos a vivir todo, ¿no? Cada persona tiene sus propias vivencias en diferentes circunstancias y a veces el yo he pasado por lo mismo puede ser real, hay veces que no, hay veces que no exactamente ha sido por lo mismo. Que también se acepta, ¿eh? Que no hay que decir que no, no. No me digas que has pasado por lo mismo porque al final eso tampoco es así. Pero bueno, te abre un poco la mente en general. Y también es un poco. Hice el podcast de en cómo quedó 2023 todavía agotado mentalmente. Y ya estamos empezando a estar mucho mejor. Mucho mejor. Gracias al ejercicio, a otros hobbies, a leer maravillosos libros que tengo aquí en la biblioteca, que los estoy viviendo ahora mismo. Yo creo que ha sido un camino. La recta final del año pasado y este ha sido un camino con buenas decisiones, malas decisiones, cosas que podría haber hecho mejor, cosas que podría haber hecho peor. Pero al final, bueno, peor, mejor no, ¿eh? Siempre vamos a buscar lo mejor. Pero también darte cuenta de cosas que no hacías bien, tratar de mejorarlas, de enmendar los errores. A veces es complicado, ¿no? Enmendar el año que has hecho. Vivir es difícil, vivir es difícil. Y cada uno tenemos una personalidad muy distinta. Y ahí está el punto, ¿no? Cómo congeniar y cómo respetar a todo el mundo. Aunque tengamos ideas distintas, cómo realmente respetar a todo el mundo. A pesar de que no estemos de acuerdo con ellos. Pero si es una opinión que no es algo ofensivo, que no es algo que esté fuera de lo que esté bien, pues hay que respetarlo. Aunque a nosotros no nos parezca bien, es así. Tenemos que respetar a los demás. También, bueno, pedir perdón. Es importante el perdón. Cuando te equivocas, es muy importante disculparse, que entenderlo. A veces puedes perder la confianza de algunas personas. Hay personas que pierden la tuya por cosas que te hacen. Perdonar por lo que te han hecho mal. Disculparte por lo que has hecho mal. Ahí está realmente el punto de la cuestión, ¿no? Es saber cómo comportarse con los demás, que a veces cuesta adaptarse a diferentes patrones de pensamiento y que a veces no quieres realmente ofender a nadie. O sea, no estás buscando ofender a nadie, pero hay gente que, bueno, justo no comparte tu opinión y se ofende y ya está. Pues te disculpas y aunque tú estés o sea, que tú sigas teniendo razón, pero tú no tienes por qué pisar la opinión de los demás. Y eso es algo importante de entender y al final asimilar, ¿no? Pero bueno, la vida continúa, estamos ya, como decía antes, a punto de llegar al día número 100 de este 2023. Quedan 250 y no sé si 55 o 56 días, creo que es 50 y... Bueno, da igual, creo que sí, 55. 255 días por delante, bastante tiempo. Estamos empezando ya con la época bonita del año de la alergia. Qué asco, la verdad, la alergia. Es horrible. El antihistamínico te deja tumbado o te deja normal. Hay gente que le sienta muy mal el antihistamínico. Yo no me puedo quejar, no me sienta muy mal, no me da sueño, por lo menos. Pero últimamente tengo menos alergia, pero antes tenía una alergia muy fuerte de estar en clase y no poder estar ni concentrado, con los ojos llorando todo el rato, mocos, etcétera. Bueno, un espectáculo total. Y ya dentro de nada llegamos al verano. Para algunos una época bonita del año. Si no te vas de vacaciones es la peor época del año. Porque claro, a ver, ¿qué es mejor? ¿Trabajar en verano o trabajar en invierno? Yo creo que trabajar en invierno, ¿eh? Porque en invierno estás en la oficina. Bueno, sí, trabajas en oficina, ¿eh? Si trabajas en el exterior, a lo mejor las dos épocas del año son malas. Porque o pasas mucho frío o pasas mucho calor. En oficina, yo creo que es mejor el invierno por el calentito. En verano el aire acondicionado te mata la garganta y estás medio malo todo el verano, que puede ser. Pero bueno, estamos a eso, ¿no? Como decía, estamos ya cerca del verano. Todavía estamos en primavera, tranquilidad, que llevamos poco de primavera. Vamos a disfrutar de la primavera, de esos días más largos, que menos mal que han llegado ya.
Porque, claro, son las 7 de la tarde, las 8 y todavía es de día y eso se agradece un montón. Y bueno, como recomendación, leer mucho, aprovechar, aunque no os guste, empezar a leer. Es un buen hobby. Buscar un libro que os guste. Y si no os gusta leer, pues bueno, hay otras cosas que hacer con vuestra vida. Ya eso ya os lo dejo a vosotros que lo decidáis. Y ya llevo 45 minutos dando una charla increíble. 45 minutos, ¿quién lo diría? Yo creía que iba a durar esto 15 minutos y aquí estamos. Al final me estaba gustando cómo estaba yendo y lo he alargado un poquito más, así que sí, como siempre digo, ¿no? Si has llegado hasta aquí, lo agradezco un montón. Espero que te haya gustado, que hayas podido disfrutar de este rato, que te lo haya podido amenizar, que te lo estés pasando bien, que espero que os vaya bien, que cuidéis, miréis antes de cruzar y esas cosas que son importantes también. Y nada, nos veremos en el próximo podcast, no sé cuándo será, pero esperemos que sea pronto. Adiós.